Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Los estudiantes del Colegio de San Luis, particularmente los estudiantes de posgrado, tienen de manera permanente revisiones de sus avances de investigación. A ellos les sirve para, revisar, reorientar, corregir, pero a nosotros este pretexto nos va a servir para ir conociendo a algunos de nuestros alumnos y cuáles han sido los temas que más les está interesando. No perdamos de vista que serán en un futuro muy cercano investigadores sociales que estarán aportando conocimiento precisamente a los temas que nos interesan a usted, a mí, etcétera. Vamos a platicar con ellos porque tienen temas que ver con violencia de género, con derechos políticos de las mujeres, con aspectos históricos de lo que ha sido en el pasado México y que ha provocado lo que hoy es. Vamos a platicar con estudiantes del doctorado en Historia y alumnos de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, así que los invitamos para que se quede, los conozcan y nos acompañen en esta charla. Bienvenidos, comenzamos. Desde la licenciatura había trabajado aquí en mi servicio social y siempre me gustó la planta docente, me parecen que eran personas muy preparadas y pues también leyendo un poco de lo que hacían, en concreto mi asesor, que es Hugo Borjas, pues él entre que me convenció y también que el programa pues tenía cosas que me agradaban y así es como decidí estar aquí. Fue un posgrado muy particular, somos la generación COVID y creo que dentro de las limitaciones que ello puede presentar de tener a tus compañeros, a tus profesores, profesoras detrás de una pantalla, al final de cuentas la experiencia sigue siendo muy buena, siguen siendo personas que están muy calificadas para hacer lo que hacen. Siguen siendo compañeros y compañeras que tienen un compromiso por seguir aprendiendo y a pesar de todas las dificultades, todas las limitaciones, pues yo me siento muy agradecido con el Colegio de San Luis por la experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Hoy tenemos la presencia de quienes le dan origen y sentido a este espacio, a este centro de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, y son nuestros alumnos. Hoy queremos compartir con ustedes un poco de lo mucho que ellos realizan, y es que prácticamente cuando egresan del Colegio de San Luis, llevan en la mano una investigación que les ha costado años, por no decir que les ha costado mucho más. Pero bueno, ellos se realizan periódicamente, permanentemente, unos espacios en donde se va revisando ese avance de investigación. Le llaman coloquios y pues se reúnen una serie de expertos, sus profesores, sus asesores, investigadores de otras instituciones que van acompañándolos en su formación en estas maestrías o doctorados que se imparten aquí en el colegio. Hoy tenemos la presencia de varios de ellos y en este primer bloque vamos a platicar con Fátima Alvarado y con Carlos Saldaña, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Fátima. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues les platico que Fátima es estudiante de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, que acá le decimos la MAP, y Carlos Saldaña es estudiante del doctorado en Historia. Ahí, como lo ven de jovencito, ya tiene licenciatura, ya tiene maestría y está en proceso del doctorado. Bueno, recientemente tuvieron, les digo, estos encuentros en donde sus asesores, investigadores revisan estos proyectos de investigación y a mí me llamó mucho la atención algunos de los temas que ellos han seleccionado. Todos, por supuesto, son interesantes y de eso vamos a ir platicando con ellos. Fátima, cuéntanos, tu título que yo veía, yo creo que ya después le van a cortar porque está así como muy largo, pero bueno, violencia política de género contra mujeres en el Estado de San Luis Potosí 2019-2022. ¿Por qué te interesó este tema? Cuéntanos. Bueno, pues recientemente o en los últimos años se ha dado una participación de las mujeres dentro de la política de forma más, reiterada, se podría decir.
Sin embargo, también es verdad que se han comenzado a evidenciar ciertas problemáticas que han estado allí desde hace mucho tiempo, pero que esta participación ha evidenciado esas mismas. En ese sentido, pues la violencia política de género contra las mujeres es una de ellas, y es relevante como señalarla o comenzar a investigarla también, porque afecta a los derechos políticos y electorales de las mujeres que quieren incursionar en la política. Entonces, desde allí, pues viene como todo este interés también. Creo que es un señalamiento importante el que realizas. Siempre ha estado ahí, pero poco nos ocupábamos. Yo he de confesar que durante varias décadas no habíamos oído, no manejábamos ese concepto, a pesar de que la padecían muchas mujeres que efectivamente querían incursionar en asuntos políticos. Y bueno, tiene que ver con esta maestría que ella está cursando. ¿Cuál es el beneficio de abordar este tipo de problemáticas, este tipo de temas? Al final, cuando se quede una investigación, una tesis en una biblioteca pública como la isla del colegio, ¿cuál crees que pudiera ser el beneficio o el impacto en la sociedad, en la gente común y corriente, en la señora que nos está viendo, en su hija, en quien aspira a ser candidata hoy o en 10 años? Cuéntanos. Pues yo creo que es muy relevante, sobre todo por lo que mencionaba, que últimamente las mujeres han estado incursionando más en la política, y en ese sentido es necesario generar estas investigaciones que puedan brindar una respuesta como esa problemática, para que también las mujeres puedan seguir desarrollándose en ese campo y construir en el sentido de la ciudadanía, de la democracia. Es también, pues, como tú lo decías, para que estas personas que igual no lo pensaban así puedan empezar a adentrarse en el campo de la política, estas mujeres puedan como adquirir pues sí, esa capacidad de poder incursionar, y que no se les impida a través de estos frenos, ¿no? Conocer eso, pues en ese sentido ayudaría. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Carlos Saldaña, cuéntanos, estás estudiando el doctorado en Historia acá en el Colegio de San Luis, y tu tema tiene que ver con ciudadanía política, prensa electoral y formas de sociabilidad, organización y movilización al voto en las elecciones para gobernador, ¿cierto? 1868-1897. Tiene que ver también con esta revisión histórica en asuntos de política. Cuéntanos, ¿por qué elegiste este tema en particular? Bueno, yo participé como becario con CONACYT en un proyecto que se trataba sobre las prácticas políticas en el México del siglo XIX. Entonces, este proyecto se justificaba por el hecho de que generalmente se cree que las elecciones en el siglo XIX no se llevan a cabo de manera correcta porque no eran democráticas o no eran intrínsecas a la democracia. Sin embargo, con el estudio de estas elecciones se puede dar cuenta de los procesos y de todo lo que se ha pasado, todo lo que se ha vivido para llegar hasta el sistema democrático que tenemos hoy en día. Es decir, revisando todos estos antecedentes que ustedes analizan, encuentran, efectivamente se ha encontrado que no todo es como nos lo habían pintado, o ¿cuáles son los principales hallazgos que llevas hasta el momento, y cuál crees que sea como la importancia o el impacto que hoy, 2022, pudiera tener? Pues conocer cómo se llevan a cabo las elecciones antes también permite entender cómo se llevan ahora. Es decir, hay reminiscencias, hay cosas que siguen operando de igual manera. Por ejemplo, uno de los temas que yo toco, que es la prensa electoral, se trata de estos periódicos que surgían en épocas electorales. Platicándolo hace poco con una amiga que estuvo en campaña, esto sigue pasando. En redes sociales se siguen abriendo páginas de Facebook, se siguen abriendo dominios web, como páginas de noticias que precisamente se abren para favorecer o perjudicar a cierto candidato. Entonces, creo que eso es importante porque sí conocemos que estos procesos han pasado, han sucedido, y podemos conocerlos de mejor manera para aplicarlos en el presente. A reserva de volverlos a invitar en otro espacio, porque bueno, los minutos que tenemos ahorita es muy poquito, pero bueno, ¿por qué decidiste estudiar el doctorado en Historia? Bueno, creo que la historia siempre me ha apasionado. Yo soy licenciado y maestro en Historia, y que quiero seguir con esto, quiero seguir investigando. Siempre me ha apasionado el poder investigar sobre nuestro pasado, y lo más importante, poder difundir ese conocimiento, poder compartirlo con las demás personas.
Fátima, ¿por qué estudiar una maestría como esta en asuntos políticos y políticas públicas? Pues yo también ya había tenido un acercamiento a través de mi licenciatura, que fue de Ciencias Políticas y Administración Pública, y desde ese sentido pues me llamaba mucho la atención este tema, y creo que la maestría me podía brindar las herramientas, me puede brindar las herramientas para seguir construyendo en ese sentido, y pues también poder aportar algo desde la investigación. ¿Cómo les va con estos coloquios? ¿Se ponen nerviosos los investigadores? ¿Cómo los tratan? ¿Qué se aporta? ¿Qué se aprende? Cuéntanos. Bueno, desde luego que la idea de estos coloquios es enriquecer el trabajo de investigación. Entonces, lo que se pretende es invitar a expertos en el tema para que retroalimenten estos trabajos. Entonces, pues a veces sí hay observaciones muy específicas, en algunas ocasiones se puede tornar rudo, pero todo es en favor de enriquecer el trabajo de investigación. ¿Y aprendes de los otros temas de tus compañeros? ¿Debaten, reflexionan, enriquecen? Sí, claro que sí. Incluso desde los cursos, o sea, todo se hace a manera de seminario, conocemos los temas de cada uno de nuestros compañeros y nos vamos aportando lo poco que sabemos y vamos aprendiendo de ellos. Muy bien, pues a los dos muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Fátima Alvarado, estudiante de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, y Carlos Saldaña, estudiante del doctorado en Historia. Gracias Fátima. Muchas gracias a ustedes. Carlos, gracias. ¿Algo más que gustes agregar? No, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros los invitamos para que sigan atentos a todas las redes sociales del colegio, a nuestra página web, por supuesto. Tenemos abierta la convocatoria precisamente para 2 posgrados. Recuerden que están todos acreditados en el sistema de posgrados de calidad de CONACYT, y eso significa que, bueno, pues ustedes pueden estudiar con una beca estos posgrados, una dedicación de tiempo completo. Ustedes están becados, entiendo, ¿verdad? Carlos, ¿cómo ha sido estudiar con una beca? ¿Te facilita el camino? Sí, desde luego que sí. Desde la maestría estuve becado y eso me ha permitido dedicarme precisamente a la investigación sin preocuparme por otras cosas. ¿Para ti cómo ha sido? ¿También te ha Sí, facilitado? también me ha facilitado el camino y creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, pues es que la verdad se dedican al 100% sin estarse preocupando de otros asuntos. Con esta beca que les otorga el CONACYT hay que hacer cierto trámite, ciertos requisitos, es un compromiso con el Estado mexicano, pero bueno, pues la retribución creo que vale la pena. Vamos a la pausa y regresamos para platicar con otros 2 estudiantes sobre sus temas, sobre sus proyectos de investigación, y bueno, pues regresando conocemos quiénes son estos personajes que también nos van a acompañar el día de hoy. Bien, estamos de regreso y continuamos charlando con jóvenes que están estudiando algún posgrado aquí en el Colegio de San Luis, y continuamos con estudiantes de la MAP, de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Ellos tuvieron hace algunos días es un encuentro, el que le llaman coloquio, en donde ya decíamos, discuten los avances de su investigación y se los revisan prácticamente otros investigadores, algunos del colegio, otros de otras universidades, y que bueno, pues están atentos a lo que están realizando, a los avances que están desarrollando. Y damos la bienvenida, les agradecemos mucho que se den este tiempecito para estar acá con nosotros, Alejandra Obregón Rodarte. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y Adrián Enrique Romo Lomelí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero platíquenme por qué decidieron estudiar esta maestría. Cuéntanos, Alejandra. Bueno, realmente lo que más me llamó la atención de esta maestría es el enfoque de investigación. O sea, yo desde la licenciatura estaba un tanto como ya decidida a que yo quería dedicarme a la investigación. ¿Qué licenciatura tienes, perdón? Soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ah, muy bien. Y cuéntanos, Adrián. Bueno, mi enfoque es algo parecido desde que estamos en la licenciatura, de hecho éramos compañeros. Los dos son de Aguascalientes. Los dos somos Sí. de Aguascalientes. Ok. Por parte de los maestros siempre tuvimos un acercamiento a la investigación, de hecho llevamos todo un año completo de investigación. Y a partir de ahí yo creo que tomé el gusto por estos temas y por eso decidí estudiar esta maestría. Bueno, pues a ver, entrémosle porque me llaman mucho la atención los temas que tienen ustedes dentro de su investigación que están desarrollando acá en el Colegio de San Luis, y que bueno, luego viene a enriquecernos porque algunas de esas tesis se convierten en libros o como trabajos de investigación como tal, como esas tesis se entregan por supuesto a la biblioteca, que es biblioteca pública, y están para consulta
totalmente abierta. Alejandra, tu tema tiene que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género en el sureste de México, 2020-2021. ¿Por qué el sureste de México? ¿Por qué este tema? Cuéntanos. El sureste de México es muy complejo, ¿no? Sí, de hecho ese es uno de los retos a los que me estoy enfrentando, ¿no? Pero bueno, realmente todo surgió por los datos. En realidad yo tuve una exploración durante todo este semestre de toda la información que se tiene al respecto del tema. Y lo que me brincó siempre fue precisamente esa zona. Y bueno, uno supone que es a partir de esta peculiaridad de la gran diversidad, o sea, México es diverso en todos sus aspectos, pero definitivamente esa zona es una zona que es poco explorada, de hecho en materia electoral también. Entonces por eso fue un foco ahí que brincó, ¿no? Que se prendió durante mi exploración en los datos. Porque está Chiapas, que es uno de los estados más pobres, porque hay mucha diversidad cultural, porque están muchos pueblos originarios, en fin, porque además hay muchos usos y costumbres que precisamente por los pueblos indígenas van como determinando que el sureste mexicano sea todo un mundo aparte, distinto a lo mejor a lo que vivimos en el centro o en el Bajío o en el norte del país. Cuéntanos, Adrián, tu tema tiene que ver con percepción de malas prácticas electorales en San Luis Potosí y Aguascalientes 2021-2022. ¿Por qué elegiste este tema? Es correcto. Bueno, ese tema a mí me surgió precisamente el año pasado porque yo tuve la oportunidad de participar en el Instituto Nacional Electoral en las elecciones locales, y a partir de esa experiencia y platicando con los funcionarios de casilla, con otros compañeros, detecté que había ciertas prácticas de los actores que están involucrados en las elecciones que rebasaban un poco lo legal. Entonces a partir de ahí llamó mi atención, planteé ese tema de investigación para entrar aquí al colegio, y al indagar, y por ejemplo, hay misiones de observación electoral internacional, en este caso revisé la de la Organización de los Estados Americanos. O sea, vienen y nos visitan cuando tenemos elecciones de otros países, ¿no? Es correcto. Estas misiones. Estas misiones, y en estas misiones se puntualizan ciertos aspectos que deben de mejorarse, y ahí me llamó poderosamente mi atención que San Luis compartía ciertas características con Aguascalientes. Entonces por eso decidí hacer este estudio comparado, porque hubo varios casos de violencia electoral, de destrucción de materiales electorales, que todo este tipo de prácticas pues son perjudiciales para el proceso. Cuéntanos, Alejandra, ¿cuál crees que pudiera ser el impacto o la aportación de tu investigación, independientemente del final, de cómo concluya, porque sabemos que apenas va en proceso, etcétera, y apenas vas empezando la maestría, pero ¿cuál te gustaría que fuera el impacto o a qué aspiras? Digamos, como le preguntaba a tu compañera hace un momento en el bloque anterior, creo que en el fondo la mayor aportación de los científicos sociales es lograr incidir en la vida de la gente, en las prácticas, en que estas investigaciones tarde o temprano se van a traducir en cómo vive usted, cómo vivo yo, cómo viven nuestros hijos, cómo vive la política nuestras hijas, en fin, cuéntanos un poco cuál esperarías que fuera el impacto. Pues realmente la intención es principalmente la visibilización, ¿no? En el sentido que yo estoy planteando mi investigación, me parece, yo quiero comprobar precisamente que en esa zona, a pesar de estas cuestiones que ya se mencionaron anteriormente, están haciendo algo bien. Pareciera que los datos nos muestran que ahí hay algo distinto que no se está haciendo en el resto del país. Entonces sería interesante que, bueno, bajo lo que yo logré encontrar, se pudiera replicar este tipo de cuestiones que se están haciendo al respecto en esa zona y en el resto del país. ¿Por qué el enfoque de género? ¿Por qué específicamente enfocarte a estos temas que tienen que ver con política y mujeres? Bueno, pues realmente inicialmente pues es una cuestión bastante personal, ¿no? O sea, al final pues yo soy una mujer y también pues el tema yo lo vengo investigando desde la licenciatura. Fue una cuestión que fue también como coyuntural en el momento en el que yo estaba estudiando la licenciatura. El tema se popularizó ya hace poquitos años. Entonces lo de género realmente ahorita es algo que está muy en boga, y está en boga porque es muy relevante y es también algo que no se había visibilizado tanto como ahorita en estos tiempos, ¿no? Cuando decimos visibilizado es que no lo habíamos volteado a ver, nos pasaba y nos pasaba y nos pasaba por aquí por la nariz y nadie volteaba a poner atención a que efectivamente la condición de mujer en México, en asuntos electorales, te pone en una posición distinta, ¿no? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo es esa posición
que te ha tocado o que has encontrado? Digo, eres muy jovencita, pero bueno, en lo poquito que has visto en tu vida. Bueno, de hecho, sí he tenido como cierto acercamiento en el sentido de, bueno, de conocidos, ¿no? Tuve Sí, claro. una amiga también por lo mismo de la carrera, pues personas que frecuento, sí entran en esos espacios, y mujeres también. Y realmente sí me tocó que después de que yo había tocado este tema en la licenciatura, una compañera tuvo la oportunidad de tener una participación política. Y tuvimos... ¿Y se enfrentan muchas desventajas? Sí, sí. O sea, realmente cuando ya yo hablé con ellas, ella sí me contó de que sí se enfrentó a muchos obstáculos. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? O sea, cada que yo estaba en campaña o estaba en los momentos, tu tema era así como que decían, no, me está pasando esto, ¿no? O sea, ella también así se pudo dar cuenta de lo que le estaba pasando. Y es que lo viven, y a lo mejor como no le hemos puesto nombre, no lo hemos volteado a ver, desde los científicos sociales, pues pudiera seguir pasando sin que nos ocupemos de intentar resolverlo, ¿no? Cuéntanos, Adrián, en tu caso, estas malas prácticas, ¿de qué manera importa que la ciudadanía se entere y se involucre? ¿Por qué es importante? ¿Para la democracia? ¿Para vivir mejor? ¿Para qué? Bueno, en sí tiene una connotación democrática esta investigación, porque al final de cuentas las malas prácticas electorales, su objetivo es poner condiciones de ventaja para ciertos candidatos o partidos políticos, y esas malas prácticas se reproducen con la finalidad de obtener nuestro voto. Y como comentaba Alejandra, al final de cuentas, si nosotros visibilizamos, ponemos el punto sobre las IES, de estas malas prácticas que existen, cómo se reproducen, quiénes son los actores que las realizan, nosotros podemos tener una posición más informada y decidir, porque al final de cuentas el voto es una decisión personal, y ese es el impacto que yo espero con mi investigación. Sé que tiene muy poquito tiempo estudiando, apenas va empezando su proceso, su maestría, pero a ver, cuéntenme, ¿les ha gustado? ¿Cómo les va aquí en el colegio? ¿Los maestros, los investigadores? Cuéntame. Pues realmente sí, ha sido una experiencia bastante grata, ha cumplido las expectativas, ¿no? Uno siempre llega con ciertas expectativas a las instituciones, y pues realmente sí ha sido muy agradable. El grupo es muy pequeño, como es un posgrado de alta exigencia, pues también es un poco más reducido, ¿no? Entonces eso también da algo positivo en el sentido del estrato. O sea, también es más fácil el lograr todas las actividades que se hagan, el conseguir que se te resuelvan las dudas y todo, pues es más sencillo y mucho. Sí, son más grupos fácil. pequeños, hay efectivamente una alta exigencia. ¿Cómo los ha tratado San Luis? ¿Cómo los ha tratado el Colsan? Ustedes que vienen de Aguascalientes, Sí. que tampoco es que esté tan lejos. No, son 2 horas realmente. No, ha sido muy grata el trato que hemos tenido aquí con el colegio, con los profesores, con la gente, con el personal administrativo. De verdad nos han recibido bastante bien, y es justamente lo que se esperaba de una institución como el Colegio de San Luis, ¿no? Que está dentro del sistema de posgrados de calidad, y es realmente lo que nos han brindado. Bueno, pues finalmente, ¿cuál digamos sería la mayor preocupación que tuvieran en materia de asuntos políticos y políticas públicas? Bueno, entendemos que tiene que ver con, bueno, ¿para qué lo digo yo? Mejor díganlo ustedes. ¿Cuál sería esta gran preocupación como científicos sociales que les gustaría seguirse dedicando por ahí, por ese tema, y por qué? Bueno, en mi caso también es un tema muy coyuntural, ¿no? Con este tema que está muy en boga de la reforma electoral. Yo considero que esta investigación tiene un parteaguas para poder poner énfasis en ciertos aspectos que se pueden mejorar de los procesos electorales, y como mi intención es seguir el doctorado, yo creo que esta línea de investigación es bastante relevante. Muy bien. Alejandra. Pues en mi caso igual, ¿no? O sea, es un tema que a mí me interesa porque me parece que es bastante relevante, es una cuestión también hasta cierto punto alarmante que se presente, ¿no? Entonces, Los temas de género. sí, de por violencia supuesto, de género. de violencia de género. Entonces, realmente me interesa seguir sobre este tema, seguir sobre la participación política de las mujeres y todas estas cuestiones. Muy bien, pues los felicito a los dos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Alejandra Obregón Rodarte y Adrián Enrique Romo Lomelí. Alejandra, gracias. Gracias. Gracias, Adrián Enrique. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nos damos una pausa, regresamos, tenemos todavía 2 bloques más en donde vamos a platicar con más alumnos, con estudiantes del doctorado en Historia, y bueno, pues quédese con nosotros, nos van a ir platicando sus temas y bueno, pues la relevancia, cuál es el impacto que se tiene o que se espera de estas investigaciones. Continuamos. Fue una experiencia muy gratificante
me ayudó a crecer como persona. Me dio mucho gusto conocer a mis profesores después de la virtualidad. Valoré mucho el esfuerzo que hicieron tanto los profesores como los directivos para poder sacar adelante este programa y la maestría, ¿no? Porque realmente sí nos topamos con muchos problemas de conexión, de entrega de trabajos. Oigan, chicos, ¿cómo nos manejamos con esto y todo? Y siempre los profesores y los directivos supieron cómo llevarlo. Entonces eso es algo que yo valoro mucho y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estar aquí en mi graduación después de todo eso, ¿no? Porque representó un problema todo eso. Lo mejor de haber pasado por el Colsan es haber tenido la oportunidad de acrecentar mi experiencia en la investigación, de acrecentar mi experiencia educativa, de poder conocer. Mi mejor experiencia fue haber podido venir a este edificio, que el edificio me impone mucho, pero más allá de eso, pues mis profesores, el hecho de estar, de perfilarme para la investigación es algo que yo valoro mucho de este centro de estudios. Bueno, pues continuamos con esta charla que hemos preparado para conocer un poco más a nuestros alumnos. Son parte importantísima de nuestra comunidad. Ya decía yo al inicio del programa que pues son prácticamente la razón de ser y de existir de este colegio, de este centro de investigación especializado en ciencias sociales y humanidades, porque bueno, por un lado están los investigadores que se desarrollan propiamente sus trabajos académicos, pero digamos que el otro pie que lo sostiene, el otro pilar que sostiene al colegio tiene que ver con la formación de investigadores sociales. Y justamente vamos a platicar con nuestros 3 siguientes invitados, que son estudiantes del doctorado en Historia. Está con nosotros Manuel Sánchez, Mauricio Lovera y Jairo Brito Cruz. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mauricio Lovera, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Jairo Brito Cruz. Lidia, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ellos recientemente tuvieron una reunión de expertos, digamos, profesores, investigadores del colegio, de otras instituciones, que van revisando los avances en la investigación que están desarrollando ellos como estudiantes del doctorado. Y ahí, bueno, pues, ¿los regañan? No, ¿verdad? Nomás les van como orientando, digamos. Sí, así es. Algunos más severos, supongo, Sí. que otros, pero bueno, supongo que se enriquece el trabajo de investigación, al fin de cuentas, que es la intención. Manuel Sánchez está investigando un tema que se llama las casas comerciales, propiedad de alemanes en la ciudad de Zacatecas, 1872-1941. Cuéntanos, ¿por qué escogiste este tema y de qué va? Bueno, primero escojo este tema porque en mi trayectoria como historiador, tanto de licenciatura como de maestría, investigué la colonia alemana en Zacatecas en el siglo XIX. Entonces es una cuestión evolutiva en términos de investigación, ¿no? La temática se fue desarrollando desde la cuestión minera, primero en el siglo XIX, después pasa a la cuestión diplomática y ahora a la cuestión comercial, ¿no? Entonces seguí esa trayectoria y pues me congratula mucho ver, ¿no?, la actividad, ahora que estoy analizando esto, a través de documentos de fuentes primarias y secundarias, el desarrollo... ¿Qué son fuentes primarias y secundarias? Por ejemplo, un ejemplo de fuente primaria. Fuente primaria es un documento de archivo, ¿no? Okay. Un manuscrito, puede ser también inclusive una fotografía. ¿Y qué te ¿no? has encontrado? ¿Fotos, cartas? En el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas he encontrado las actas notariales, donde uno puede ver un poquito la trayectoria de la casa comercial y de los actores, ¿no? Cómo se conforman las empresas, con qué capital inicial comienzan, y después los traspasos, ¿no?, las herencias, y todo esto te va marcando una trayectoria comercial y empresarial, sobre todo sujeto a la historia económica, que es la línea en la que estamos trabajando. Muy bien, ya platicaremos un poquito más adelante, si el tiempo nos alcanza. Mauricio Lovera, espacio y dinámicas de la provincia de Jilotepec y su región, mapas y documentos del siglo XVII y XVIII. Cuéntanos, ¿de qué va este trabajo? Tradúcenlo en palabras más específicas y coloquiales. Pues mira, de manera general, este espacio se ubica entre Ciudad de México y Querétaro, en el cual yo me he encontrado una serie de cartografías de los siglos XVII y XVIII, en los que muestran las intenciones y las transformaciones que se pretendían hacer en el área, ¿no? Es decir,
Estos mapas pertenecen a un ramo documental que se encuentra en el Archivo General de la Nación, que se llama Tierras. En ellos se solicitan estancias para introducir ganado mayor o menor, es decir, vacas y ovejas. Se solicitan cementeras, es decir, para introducir cultivos, ya sean cultivos de tradición mesoamericana como el maíz, pero también nuevos cultivos, ¿no? Me he encontrado que se están solicitando para introducir trigo, cebada y uva, ¿no? Para producir vino. También para delimitar ciertas propiedades. Entonces, estos sitios son solicitados tanto por españoles, pero también por caciques indígenas, ¿no? Principalmente otomís. Y lo que a mí me interesa ver es, bueno, cómo es que estos mapas nos hablan de estas transformaciones del espacio y cómo estos mapas nos pueden dar una idea de esa historia ambiental también que hay en la región, ¿no? Que hubo en la región, ¿no? Y es que son mapas del siglo XVII y del siglo XVIII. Así es, hay una diferencia entre uno y otro, es decir, estos mapas del XVII contienen tradiciones pictográficas, algunos de tradición mesoamericana, es decir, hay elementos como las huellas en los caminos, ¿no? Como algunos ojos de agua marcados con remolino, ¿no? que se encuentran en algunos códices del siglo XVI, y que en el siglo XVIII, bueno, ya tiene otros convencionalismos cartográficos, es decir, contiene una rosa de los vientos, contiene una escala gráfica, que nos habla también de pues, otro proceso, ¿no? de representar estos espacios. Y es que tú eres una mezcla extraña, cuéntanos. Tienes una licenciatura, una maestría en otra cosa y un doctorado en proceso en otra cosa. Sí, esta hibridación, como le llaman algunos profesores. Yo soy arqueólogo de licenciatura, tengo la maestría en geografía humana y bueno, ahorita en historia me permite entender en conjunto, ¿no? Los procesos en el espacio, la evidencia material, ¿no? De mi profesión de arqueología, y desde la geografía pues entender todo este proceso cartográfico, ¿no? Y en la historia aquí entender los hechos en el tiempo, ¿no? Los procesos sociales, que es lo que enriquece estas narrativas cartográficas. Muy bien. Jairo Brito Cruz, tu tema tiene que ver con la presa El Infiernillo, modelo de desarrollo regional en el Medio y Bajo Balsas, 1960-1980. Platícanos, ¿de qué se trata? Mira, Lidia, pues antes me gustaría platicarte un poco cómo es que llegué al tema. Creo que es un tema que debe de ser destacado, en el sentido de que cambié radicalmente de proyecto de la maestría al doctorado. Esos años en los que me estaba formando en el 2015 y estudiando mi maestría, mis estudios iban en relación a la independencia de México. Entonces, como puedes ver, es un tema totalmente diferente en el siglo XX y con un tema relacionado que ver con el agua, ¿no? Entonces me incliné, vaya, por ese amor al terruño, ¿no? Soy originario de Guerrero, en específico de Zihuatanejo. Entonces creo que en ese compromiso del historiador, de las humanidades, es tratar de aportar algo, ¿no? A la comunidad donde uno es, dejarles una memoria histórica a estas comunidades. Entonces elegí el tema de la presa de Infiernillo, ¿no? Es interesante porque hay que recordar que en el periodo de 1940 a 1950 México necesitaba un modelo productivo que incentivara la industrialización del país, ¿no? Entonces la energía eléctrica va a tomar un papel muy importante. Las grandes cuencas de México también lo van a tener dentro de ese escenario. Entonces, ¿cuál fue la solución? Hay que represar las cuencas para generar energía eléctrica y abastecer el desarrollo industrial a lo largo y ancho del territorio mexicano, ¿no? Que tuvo sus consecuencias, ¿no? Pueblos desplazados, usurpaciones territoriales, ciertas familias que también pierden esa vinculación con la tierra, ¿no? Entonces, bueno, variedad de temas que se dejan ver a través del estudio de las presas. Que impacta, ¿no? Finalmente, justo a eso iba. ¿Cuál es como el impacto que tienen estos estudios históricos, en particular, por ejemplo, que ustedes están haciendo? Manuel Sánchez, este estudio que tú haces de la presencia de empresarios alemanes en Zacatecas entre 1872 y 1940, ¿esta presencia de alemanes sigue impactando? ¿Influyó? ¿Por qué el interés en este tema? Sí, bueno, mira, inicialmente con un trabajo de presencia de inmigrantes, pues te va mostrando las rutas y los motivos por los que emigran a otro lugar.
El asunto con Zacatecas es que yo quiero centrarme en la cuestión económica porque hay dudas, hay huecos muy fuertes en la historia económica de Zacatecas que no se explican, sobre todo a partir de la Revolución Mexicana. Y con la toma de Zacatecas de 1914 es más evidente la trayectoria hacia abajo de la economía zacatecana. Y a partir de este tema se puede ver en el análisis de estas empresas de los alemanes, cuál es la salud económica de Zacatecas en este periodo previo y posterior. Y estamos viendo claramente, ¿no?, que la Revolución Mexicana en ese sentido afectó para mal a la economía zacatecana, de la cual, me atrevo a decir, todavía no se recupera. Desde la toma de Zacatecas, la balanza comercial en Zacatecas es decadente. Y hay que ponerlo en los orígenes, ¿no?, saber de dónde viene esta fuga de capitales para poder de alguna manera incidir en la reflexión económica del Estado. Porque será un aspecto importantísimo para entender al Zacatecas de hoy, ¿no? Exactamente. Que lamentablemente atraviesa una severa crisis social, económica, y yo diría claro, que hasta política, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál crees, por qué estudiar el doctorado en historia? ¿Por qué te llamó la atención, bueno, en general, estudiar la historia? ¿Cuál es la importancia de los estudios históricos? Yo creo que la importancia de los estudios históricos y lo que me llevó a estudiar el doctorado aquí en el Colsan en historia es precisamente la preocupación del devenir de nuestra sociedad, ¿no? Darle respuestas a preguntas que a lo mejor son abstractas. ¿Qué es el devenir, perdón? Pues lo que la trayectoria, ¿no?, las trayectorias de vida, la trayectoria de una sociedad, ¿no?, la trayectoria de un Estado, ahora sí que es el contexto, ¿no? Y bueno, creo que eso me llevó precisamente desde la licenciatura hasta el día de hoy, pues a enamorarme de la historia, ¿no? Buscar respuestas en ese pasado. Cuéntanos, Mauricio Lovera, ¿por qué te gusta la historia? Porque puedo entender estos procesos, cambios, inclusive también continuidades, ¿no? Y en el caso de que yo me enfoco a la historia espacial, pues encuentro estas formas, ¿no? Además de que, bueno, a través de la historia que se hace aquí en el Colsan, en específico aquí, pues me permite también interactuar con otras formas de interpretar esta historia a través de las humanidades digitales espaciales, ¿no? Es decir, que es una cosa en lo que yo he estado emprendiendo y aprendiendo, ¿no?, las formas en cómo, pues sí, todos estos espacios de las cartografías de los siglos XVII y XVIII los podemos ver mediante nuevas tecnologías, a través de modelos digitales tridimensionales, a través de SIG histórico, es decir, sistemas de información geográfica relacionadas a la historia, y como esto a su vez pues se puede representar a través de capas y verlas en espacios contemporáneos, ¿no? En un minuto, Jairo, ¿a ti por qué te gusta la historia? Me gusta, válgame la redundancia, porque hay 1000 historias que contar, ¿no? Cuando uno revisa esos documentos de 100, 200, 300 años, se da cuenta de cómo se ha venido desarrollando este país, ¿no? Los cambios que ha habido en las familias, en el manejo del agua, en la cartografía, en la migración no solamente de alemanes, sino de otras distintas nacionalidades. Y entonces es una forma que te conecta con tu pasado, pero estando de tu presente, ¿no? Y te hace repensar muchas cosas, valorar también la situación que vive tu país, ¿no? Entonces, con eso me quedaría yo. Muy bien, pues damos una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros estudiantes. Ellos son alumnos del doctorado en Historia, ya nos contarán algunas historias precisamente de estas que seguramente han encontrado. No les vamos a preguntar cómo les va en los coloquios, eso se queda allá muy entre ellos. Hacemos una pausa y continuamos.
Bien, estamos de regreso. Este es nuestro último bloque. Estamos platicando con estudiantes del doctorado en historia, que nos han contado un poco cómo, pues, su amor por la historia y por qué estas investigaciones que están realizando. Está con nosotros Manuel Sánchez, Mauricio Lovera y Jairo Brito Cruz. Cuéntanos, Manuel, tu tema tiene que ver con analizar todos estos casas comerciales que eran propiedad de alemanes en Zacatecas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué te has encontrado de estas 1000 historias que hay que contar? Suponemos que tienen ustedes sus propias metodologías y rigor académico para aportar en términos muy académicos y científicos. Pero bueno, aquí a nosotros, cuéntanos en esta sala, echándonos un cafecito, algo que te hayas encontrado, alguna historia, alguna anécdota, algún caso que te haya sorprendido en lo personal, más allá de lo académico. Sí, bueno, pues mira, haciendo recurso de la historia oral, que para la historia económica es algo raro, rarísimo, y yo lo defiendo bastante, me encontré con un descendiente de esta familia que estoy trabajando en Zacatecas, que me proporcionó un documento interesantísimo que explica un poco por qué no le pasó nada a esa ferretería de esos alemanes durante la toma de Zacatecas en junio de 1914. A todo lo demás lo destruyeron, excepto esa ferretería. Estábamos en plena revolución, ¿no? En plena ¿no? revolución, ¿no? Llega la toma de Zacatecas, las fuerzas villistas toman la plaza y arrasaron, ¿no? Y este documento es una negociación entre el obispo de Zacatecas, el propietario de esta ferretería, para recaudar fondos y entregárselos a Villa una noche previa a la batalla, como en forma de garantía de que no destruyan ciertos espacios. Y efectivamente se corrobora con fotografía histórica. Esto me llamó muchísimo la atención porque ya rompe paradigmas, ¿no?, de grupos políticos, económicos, que en Zacatecas la historiografía no lo ve, ni en México tampoco se ve. ¿Cómo puedes pactar con un caudillo? ¿Cómo puedes pactar de cierta manera para un movimiento revolucionario, ¿no? Y con los villistas, con Claro. la fama que tenían, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, yo brinqué de gusto, ¿no?, Claro. con el señor Bruno Reimers, al analizar este tipo de documento. ¿Todavía hay muchos descendientes de esos grupos de alemanes o son pocos los que quedan? Efectivamente, este grupo de alemanes es una familia que se ramificó mucho en Zacatecas y siguen la corriente empresarial, ¿no? La ferretería tuvo una vida de alrededor de 150 años. Entonces, pues una larga vida para una empresa, ¿no?, en manos de alemanes y sus descendientes, ¿no? Entonces, pues es una de varias historias. Muy bien. Mauricio Lovera, cuéntanos alguna otra historia también. Esta no te la van a revisar tus profes. Sí, mira, en una cartografía que he estado analizando de 1625, me he encontrado que una de las representaciones que tienen una tradición pictográfica mesoamericana es la representación de los ¿Una caminos. representación pictográfica, perdón? Mesoamericana, es Ah. decir, que tiene una tradición prehispánica, ¿no? O sea, hay Antes, dibujitos hay dibujos prehispánicos. que tienen una tradición, ¿no?, que se asemeja a esta época prehispánica, ¿no?, sobre todo en los caminos y de los afluentes de agua, sobre todo para distinguir los caminos que se emprendían en este momento entre caminos de a pie y caminos de herradura, ¿no? En específico, los caminos de a pie que comunican ciertos pueblos y que van a través de las serranías, pues están representados con un piecito, ¿no?, total, tal cual. Los caminos de herradura combinan este piecito con una herradura de un caballo, ¿no? Entonces, esto nos indica dos O sea, usuarios, un ¿no? dibujo de un pie humano. Sí, un pie humano, Ajá. ¿no?, con en el otro una herradura, ¿no? Una U Ujú. con unos puntitos. Entonces, ¿qué te quiere decir, no? O sea, que por este otro camino donde hay pies y herraduras, pasaron carretas, pasaron recuas seguramente, y que ¿Qué este son las camino recuas, perdón? es un conjunto de mulas, ¿no?, para poder mover las cosas. Ok. Y y este camino me he dado cuenta que corresponde al camino real de Tierra Adentro, ¿no?, que pasa por mi área de estudio y que se cruza con esos otros caminos locales y que dan pie a un desarrollo regional, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro que estos caminos del siglo XVII no tienen esta forma de representación con elementos pictográficos mesoamericanos, ¿no?, y que seguramente el cartógrafo fue algún indígena local que conocía dónde estaban estos lugares, que conocía por dónde iban, y que, bueno, este camino pues tuvo toda esta trascendencia histórica que pues ya seguramente muchos conocen, ¿no?, y que para San Luis es muy importante. Jairo Brito, ¿qué te has encontrado? Un documento muy interesante de principios del siglo XIX que tiene que ver con la tierra, o mi tierra, donde soy originario, Zihuatanejo, que es el desembarco de unos piratas, ¿no? La gente de Zihuatanejo, insisto, cree que no tiene historia, o está muy poco relacionada con la historia. Entonces, cuando les platico de que vinieron un barco pirata, ¿no?,
y que saqueó el puerto y se llevó mujeres, raptó mujeres, pues vaya que les sorprende, ¿no? Y creo que son esos pequeños detalles que enriquecen mucho y ayudan mucho a tener una valorización de nuestro pasado. Justo a eso iba en esta última ronda de preguntas. ¿Por qué es importante que la gente común, la señora que nos ve, el ama de casa, el profesor, los universitarios, conozcan de historia? ¿Por qué es importante? Todos estos proyectos que ustedes están desarrollando, tarde o temprano van a ser el inicio de una serie de investigaciones seguramente muy interesantes. ¿Por qué interesarnos en la historia? ¿Qué nos aporta la historia? Bueno, yo creo que el acercamiento de la sociedad hacia la historia y de la historia hacia la sociedad es una cuestión básica y esencial para cuestionarnos nuestro presente, ¿no? Si no estamos conformes en términos políticos, económicos o sociales, la historia es un gran recurso, la historia crítica es un gran recurso para darnos elementos y herramientas para combatir ciertos males sociales o para reclamar, ¿no? Es como una situación de derecho a la información. La cuestión de los archivos, cada vez con mayor apertura, es precisamente para establecer ese vínculo entre la persona de a pie con el documento, con la historia académica, con la historia crítica, no oficialista, para dar elementos de reflexión de en qué mundo estamos viviendo. Eso creo que es a partir de una pregunta esencial del ser humano, de dónde venimos, ¿no? Muchas gracias. Mauricio. Pues yo creo que, y en relación a lo que mencionaba Manuel, con la historia nos permite leer un periódico correctamente y tener esta crítica sobre nuestro mundo contemporáneo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que nos muestran estas cartografías, es un espacio ambiental también, que no todo es negativo, ¿no? Sino que también hubo ciertos aportes de esta biota que se introdujo, es decir, animales y plantas, y que son resultado de procesos contemporáneos que observamos, ¿no? Y sobre todo también de una interacción entre sociedades indígenas y sociedades hispanas que están disputando estos espacios y se encuentran, ¿no?, también en la legalidad de los espacios para poderlos disputar, ¿no? Jairo. El tener acceso al pasado o a la información del pasado nos permite reivindicar ciertos discursos muy actuales, ¿no? O problemáticas muy actuales. Te pongo dos ejemplos, ¿no? Sería uno que a través de la cartografía podríamos ver o solucionar un problema como límites fronterizos, ¿no? Que tal comunidad tiene un problema ya sea con la ciudad o con otro pueblo, porque no están bien definidas los límites fronterizos. Entonces vamos al pasado, se abre todo un expediente, y entonces es con esos datos que nos proporciona el pasado que podemos solucionar problemas actuales, ¿no? Algo más nos iba a decir, pero bueno, finalmente, ¿dónde consultan? ¿Dónde han encontrado? Bueno, ya nos dijiste, ¿no? Algunos archivos del Archivo Histórico de Zacatecas. ¿Qué otras fuentes han tenido que a lo mejor no habían considerado en sus inicios de licenciatura, pero que hoy la formación misma les ha abierto las puertas? Sin duda la historia oral, la cartografía histórica, como te comentaba, no son comunes para la historia económica, pero pues es el punto, ¿no? Innovar un poco en ese sentido. No somos pioneros en ello, pero creo que aporta muchísimo, ¿no? Hablar con las personas. Yo creo que es el acercamiento del historiador hacia las personas a través de varias metodologías, es básico, ¿no? Yo creo que yo me quedo con que aquí estoy utilizando como algo innovador la historia oral. ¿Qué otra cosa podrían decir de las fuentes y de la importancia de que espacios como el Colegio de San Luis estén dedicados a formar investigadores desde esta perspectiva de la historia? Bueno, en mi caso de fuentes he encontrado, pues claro, todo se encuentra casi en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, pero también en el Archivo General de Indias, ¿no?, en Sevilla. Ahí me encuentro como estos personajes que dotan de legalidad a las cartografías, que son los escribanos públicos y reales, pues se tienen ahí, ¿no?, una historia en estos espacios. Pero también en el caso del Colegio de San Luis, bueno, un acervo bibliográfico especializado que nos permite tener estas metodologías y estas teorías para poder analizar, y sobre todo también el incentivo de hacer esta historia oral y hacer historia pedestre, ¿no? Es decir, ir a campo y observar las transformaciones del espacio. Jairo. Ok, pues las fuentes pueden ser tan variadas que pueden ir desde una fotografía, una cartografía, hallazgos arqueológicos, monumentos, documentos en repositorios como el Archivo General de la Nación,
el Archivo del Agua, el Archivo de la Comisión Federal, e infinidad de otros documentos que se encuentran en depósitos de archivos de ayuntamientos locales, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, el límite lo pone el historiador. Y la creatividad del historiador, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es ahí donde entra el papel de las instituciones como el Colegio de San Luis, que te van a dotar de esas herramientas para saber cómo cuestionar ese documento, ¿no? Cómo tratarlo e interpretar y dar un resultado de todo ese corpus documental que encontraste. Bueno, pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Espero que no sea la última y que sigamos platicando más y que nos sigan platicando y contando de estos hallazgos históricos tan fascinantes. Y bueno, seguramente usted estará viendo este programa que estamos grabando a finales del 2022, pero usted lo estará viendo seguramente en los primeros días de enero del 2023, así que le deseamos lo mejor. Ya estaremos grabando los de 2023 con una bienvenida de año mucho más efusiva, pero por lo pronto pues le deseamos lo mejor y ojalá que nos siga acompañando en este año que apenas inicia. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colsan celebrará su aniversario 26 de fundación con una ceremonia de conmemoración. El 23 de enero a las 12 horas en el auditorio del colegio. En el marco del centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y del 26 aniversario del Colsan, te invitamos al encuentro académico que realizarán el Colegio de San Luis y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El 19 de enero a las 12 horas en la Sala Isóptica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Te invitamos a celebrar el Año Nuevo Chino del Conejo de Agua 2023 y el 26 aniversario del Colsan. Llevaremos a cabo distintas actividades. El 20 de enero a las 18 horas en el Museo de Arte Contemporáneo. Entrada libre. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de maestría en Historia y maestría en Gestión Sustentable del Agua. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.